también de manera fluida y con una narrativa que nos permita lo que pongo aquí en esta primer filmina. Imaginemos otra historia sobre los negocios de Tijuana. Primer punto, no nacimos con los 20, no nacimos con la ley Volstead. Esa va a ser una de las primeras cosas que voy a dejar claro acá. Tampoco nacimos con los 60, con la industria maquiladora, que es mucho de lo que se piensa cuando estás en el centro y a mí me preguntan, sí, pero las maquiladoras, o sea, no nacimos con las maquiladoras. Tenemos otra historia, tenemos una historia de procesos empresariales muy nuestros, tenemos historia de redes mercantiles, pero sobre todo tenemos una historia de familias. Ustedes lo van a ver a través de los distintos logos de empresas que no solo son negocios, es una historia transfronteriza, es una historia de integración con San Diego y es una historia de familias. Entonces, eso es lo que representa. Entonces, hay que hacerse nuevas preguntas, no las habituales, ¿no? ¿Podemos imaginar a Tijuana como una ciudad con identidad propia? Sí, pero ¿desde cuándo? Hay un proceso de desarrollo urbano en San Diego que se da a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo en las últimas décadas va a estar muy ligada a lo que somos nosotros. Maru, ¿me avisas cuando me falten 5 minutos? Por fin, para poder no alterar el tiempo que se tiene destinado. ¿Cómo se constituyeron entonces estas redes empresariales que tienen que ver con lo transfronterizo? Pues nuevamente no fue a raíz de la ley Volstead. Hubo un elemento muy importante ya en el siglo XX que fue la Panamá California Expositions y que precedió a la ley seca. Y desde esta exposición y desde este desarrollo urbano en San Diego, el Old México, la tía Juana, aparecía en la publicidad de las guías de turismo que se expedían en Estados Unidos, en San Diego. Y viajaban hacia nuestra ciudad pequeños vagones de tren para atraer a los turistas. Entonces el desarrollo de Tijuana no fue simplemente una consecuencia de la ley seca estadounidense, primer situación que tenemos que borrar ya un poquito o desdibujar de nuestra mente o aquellas personas que todavía lo creemos. Y tenemos que hacernos esta idea de que nuestro turismo transfronterizo, porque esa es la otra parte, Tijuana nace con el sector turismo desde el primer momento y esto va delineando también sus comercios y su oferta en las posteriores décadas, y esto empieza a ser parte de estas redes comerciales que existían antes de los 20. Los empresarios de ambos lados de la frontera crearon entonces una economía regional integrada y lo seguimos siendo, pero a veces a las autoridades se les olvida que somos turismo, que somos comercio y que una ciudad de turismo y de comercio tiene que estar limpia, ordenada, sin baches y bella, y tiene que estar enlazada a los proyectos que se generan también en Estados Unidos. El libro que la señora Sandra les ha ofrecido y que hoy en la tarde va a haber 5 empresarios que van a hablar de su propia historia, tiene 6 hitos, 6 líneas que empiezan justamente un poco antes de que se organice la Cámara Nacional de Comercio, luego desde que se organiza la Cámara Nacional hasta el 45, 46, 60, que es la posguerra, luego 61, 85, los planes de desarrollo para la frontera y las comisiones intersecretariales donde el comercio sí aparece, pero queda de alguna manera relegado a un segundo momento, porque el interés principal era unir a la frontera con el resto del país, pero vía el sector maquilador. 86, 2001, cambio de modelo económico, importación de mercancías que se ve aturdida por las crisis, por este cambio de modelo que exige estar con pesos mexicanos y ya no con dólares, las Torres Gemelas, ¿no? Y finalmente la crisis de 2008, la pandemia, pero también la oportunidad para repensarnos. Entonces, vámonos más o menos rápido. Les decía, San Diego se empieza a desarrollar a finales del siglo XIX. El Hotel del Coronado, que abre sus puertas en el 88, va a tener una modificación cuando entra Sprinkles y impulsa el proyecto del Tent City, que eran estas como pequeñas campamentos enfrente del mar, y eso lo va a copiar
el Hotel Rosarito. Y ahí ya desde que abrió sus puertas se enviaban carretas a León, México, porque en ese momento también estaba impulsándose el ferrocarril de National City y Otay, y ofrecía viajes desde ese momento a México, al Old México, a la Tía Juana, pero también de regreso pasando por la presa Sweetwater. Y luego vino la Panamá, California, pero rápidamente lo del Hotel del Coronado, que fue el proyecto victoriano de Babcock y después de Sprinkles, y como les decía, conectando a Tijuana con este hotel. Estos son recuperación que hemos hecho de archivo, donde se ofrecen estos viajes a Old México. Ustedes ven, a ver si aquí está, ¿sí? A la Tía Juana, y de regreso a la Sweetwater Dam. Si lo vemos ahora con un Google Maps de actualmente, que nosotros haríamos 25 minutos a Coronado una vez cruzando, o a la Sweetwater Dam 24 minutos, pues imagínense en aquel entonces, ¿no? Y estos fueron los primeros emprendedores fronterizos en ambos lados de la frontera. Elisha Babcock, que fue el promotor, había sido promotor ferroviario de Indiana, pero que impulsó junto con Story el Hotel del Coronado, que después adquirió Sprinkles, que va a ser un empresario importantísimo no solamente para San Diego, sino también para Tijuana, para la Panamá, California Exposition, y también para los hipódromos. Y bueno, este hombre que va a ser el visionario de la Panamá, California, ¿no? Aubrey Davidson. Estos hombres necesitamos también aquí mucha inversión. Y por el lado mexicano, pues los primeros negocios: Alejandro Samín, George Ives, suegro de Miguel González, Antonio Lozúa, que se va a sumar a la feria, con la feria de Tijuana a la Panamá California Exposition, la familia Barbachano, que va a llegar desde entonces, y los gobernadores que van a estar de una u otra manera metidos en el desarrollo urbano. Estos son nuestros primeros negocios, y yo me pregunto, ¿por qué no decidimos que Tijuana tuviera como fecha de inicio 1886, ya si no 1874, que fue cuando se impulsó la aduana? ¿Por qué no en 1886, cuando se establece el primer negocio, que va a ser el Bazar Mexicano? ¿Sí? Y al año siguiente pues le siguió el de George Ives, pero se decidió que fuera 89. Tengo mis críticas a eso, pero yo no estaba en ese momento en Tijuana, así que no pude participar. Luego les comento que ya había guías de San Diego desde 1909 para ofertar, y están estos dos negocios que son de los primeros. Y después, lo que les decía, la Panamá, California, no me voy a detener mucho aquí, simplemente decir que San Diego quiso ponerse en el ojo del mundo. No pudo hacerlo con una exposición universal porque le faltaban caminos, pero sí con esta exposición que daría a conocer al mundo todas las bondades de San Diego. Es cuando se inaugura Balboa Park, y van a participar empresarios de todo Estados Unidos. Van a venir floristas, escultores, desarrollistas de Europa y del este de Estados Unidos. Y entonces nosotros empezamos a tener visitantes, y si se fijan en los atuendos, son las personas que venían a San Diego y que querían visitar también Tijuana y tomarse la foto en el muro. Y entonces aquí se suma la Feria de Tijuana en el 15 con Antonio Lozúa Farías, que levantó la mano, y vamos a tener en 1916 lo que fue, dentro en el marco de estos festejos, el negocio más redituable de ese momento, que va a ser el hipódromo de Tijuana. Inversión para el turismo transfronterizo, ¿sí? Este hipódromo que fue fundado por James Cofrot, pero que tuvo también sus socios mexicanos. Y pues fíjense ahí, todos estos Forte en 1916, ¿no? Y toda esta gente en 1924, y a pesar de que hubo una terrible, lluvias terribles en el 16, se levantó, y al 17 ya estaba con la siguiente temporada, y ahí estamos en el 24 teniendo esta posibilidad de atraer turismo, que es lo que nos caracteriza. La ley seca viene después, pero también va a permitir expansión empresarial, ¿no? Venta de objetos de curiosidades, hoteles y casinos, bares, cantinas. Total que entre el 20 y el 30, 178 unidades económicas se van a registrar,
y empezamos a ver una transformación de la fisonomía de nuestra ciudad. Se suma esta red de oferta turística, el Rosarito Beach Hotel, como lo menciona ahí la propaganda, a cargo de uno de los Barbachano. Y entonces vamos a tener una red empresarial transfronteriza que baja de Los Ángeles a San Diego, llega a Tijuana, a Rosarito, y en eso está esa efervescencia. Y aquí empezamos ahora sí con las marcas y con el contenido del libro. Santo Tomás se va a unir a este desarrollo aportando pues vino, ¿no? Lo que sabe hacer. Aunque tiene 138 años, pero desde muy a inicios de los 20 fue parte de esta dinámica de la ciudad de Tijuana. Pero no solo eso, y eso es lo que yo quiero llamar la atención, no solamente fueron casinos y bares, también comercios como Comercio Mixto de don Enrique Aldrete, sanatorios como el Doria, que empieza a crecer la población y se empiezan a requerir servicios. También los servicios de agencias aduanales, de las más antiguas, Agencia Gutiérrez, pero también otros negocios donde pues no solamente son vinos, licores y curiosidades, también objetos que son de primera necesidad. Tenemos también el antecedente de lo que fue Calimax antes de ser propiedad de los Fimbres, va a ser de Luis Wong, y este es el antecedente, y después va a continuar la familia Fimbres. Tiendas, almacenes de forrajes, todo esto en esta primera etapa. Y luego, por supuesto, viene un impulso de empresarios que quieren conformar una cámara para que sus derechos sean escuchados o sus peticiones sean escuchadas a nivel estatal, pero también a nivel federal. Claro, a nivel estatal tenían la relación directa con Abelardo L. Rodríguez, que fue incluso quien impulsó la formación de la Cámara, y en ese sentido ahí había apoyo. Estos son los primeros 30 negocios que se establecieron en nuestra ciudad, y sí, efectivamente va a haber obviamente bares, cabarets, pero también vamos a tener pues empresas como la Telefónica, ¿no?, de los Barbachano. Y también en este periodo es donde una de las empresas más importantes, la compañía mexicana del agua caliente, liderada por Bowman, por Gofrot y por Baron Long, van a impulsar este lugar que va a ser el Américas Deauville en el Old México, y que va a atraer turismo por mar, por tierra, por vía aérea. Turismo, nuevamente, el turismo, y lo que nos permite traer a la gente y lo que nos permite mostrar esas bondades. Y vuelvo a lo mismo, si algo tenemos que exigirle a las autoridades, más allá de cualquier cosa, es decirles: somos una ciudad de turismo y servicios, no podemos estar sucia, con baches y con una fisonomía urbana que no atraiga a ese turismo. El golf fue parte de este gran complejo, más allá de solamente el casino, el spa, las carreras de caballos, pero el golf como un referente del turismo, que podría promover turismo. Y frente a ello, otros negocios que van a sumarse justamente en esta etapa. Ahí tenemos los antecedentes del Caesars, ¿no?, que acaba de cumplir. Las empresas que se instalaron aquí teniendo como intermediarios a los mexicanos para impulsar la cervecería. A veces pensamos que la cervecería era nuestra. Sí, no, o sea, sí se establecieron aquí, pero éramos filiales, ¿no? O formábamos parte de una gran cadena global de producción de cerveza, como lo fue la compañía que invirtió a través de varios empresarios locales y extranjeros. Y los Barbachano haciendo lo suyo, ¿no? Jersey, o sea, se requería también ya tener otros productos, y Jersey, que cumple 100 años también, surge en medio de este crecimiento de la ciudad y este desarrollo. Telnor, por supuesto. Las funerarias, ¿no?, González, desde hace 98 años operando, y creo que son de los negocios más rentables, pero entre ellos también zapaterías, Bol Corona, otro tipo de servicios, ya el Hotel Caesars. Este negocio me llama mucho la atención porque se llamaba Los Pericos, pero la dueña era una mujer. O sea que las mujeres también entraban desde ese momento
a actividades que eran parte de este boom de negocios. Y por supuesto, ya al final de los 30 vamos a tener a Calimax, que como les decía, tiene sus inicios con la zona libre y bueno, se va desarrollando a lo largo de los años. El hito de la posguerra sigue, continúa. Hay ahí una labor muy interesante porque para el Puente México, para el edificio de la Cámara de Comercio, todo era cooperar, cooperar y cooperar. Y los empresarios cooperaban y se convertían en esos cooperantes de $200, $500, $1,000, $3,000, estaban las listas y era una cooperación para hacer que la ciudad tuviera esa fisonomía, para invitar a ese turismo, ¿no? Y van llegando también otros negocios como la Farmacia Roma, que tiene sus orígenes en Farmacia Castro y después hay un desprendimiento y ya surge Roma. Pero también en los 40, en ese año de la posguerra, resurge el campestre, el campo de golf, nuevamente para armonizar y atraer turismo. Surgen proyectos como el de Grupo Musa, ahora, pero anteriormente Constructora Musquis. Aquí está el señor Carrillo con Macons, con esa necesidad de cubrir las necesidades de la sociedad y tener proyectos como este. Aquí estuvo poniendo los que han continuado. En el libro van a encontrar que muchos han desaparecido, pero bueno, al final de cuentas así es el mundo de las empresas. Unas perecen, otras surgen, otras se renuevan. Lo importante es continuar, que las familias continúen y que la acumulación continúe. Tenemos el Rosal, que son de los gallegos de Mexicali, pero también tenemos Sabarex, tenemos gas butano propano de Bustamante, pero que después lo compró Z y ahora Baja Gas hoy. Entonces continúa, pero con otros referentes. La Canasta, Cine Bujasán, que ya no es cine, pero que da una oferta. Y en los 50 tenemos ya nuestro primer aeropuerto federal, que después lo va a retomar el Grupo Aeroportuario del Pacífico y después vamos a ser referente por el CBX, que somos la única ciudad en frontera que lo tenemos. Pero también proyectos como la Especial, y que lo quise poner acá, que no le hemos dado el suficiente reconocimiento al señor Contreras, que fue uno de los impulsores de la actividad de aviación regional, tanto de pasajeros como de carga. No se lo hemos dado y él también un promotor inconfundible del turismo. Seguimos avanzando y empiezan a surgir nuevos proyectos como el del Mercado Hidalgo, como el de Rosarito, como el de Pinturas Calete y como este negocio de quien tenemos aquí un referente, don Héctor Santillán, el único Curios activo con más de 70 años y que en su momento dio justamente en el clavo de decir, somos turismo y hay que hacer algo para este turismo y hay que traer esas curiosidades. Y bueno, esa historia ya no las contaré, yo ya me la contó, pero toda esa visión para ofertar a ese turismo que venía y hacer fuerte a ese sector con muchísimos curios. Pero en la medida que avanza el tiempo, pues también, obviamente, pues se requieren autos. La venta de autos usados fue muy importante y empiezan a surgir otros proyectos como Califrut, que me sorprendió que tuviera 67 años, o Donas Venecia, o Arreglos Florales. Y aquí este negocio que pereció hace relativamente poco tiempo, porque en su momento fue importantísimo, Dorians y más, ¿no? Por eso no verán la marca del tiempo, porque ya no está activa. Pero otros proyectos que sí siguen es el Sombrero, que está aquí cerquita y que se sigue manteniendo, las funerarias, como les decía. Y seguimos avanzando ahora en la etapa de los planes de desarrollo para la frontera, pero a pesar de que se le impulsó al desarrollo industrial, empezaron a surgir marcas y intermediarios como Diamsers, que sigue activa, o negocios como el que tiene la familia del Ricardos, que aunque ya no está activo, pero Ricardos permanece. Una insignia de nuestra ciudad que es la industria papelera de Baja California, negocios como el de la familia Arnaiz o el Highlight, que siguen activos, negocios que dieron un impulso a la gastronomía desde finales de los años 60, como fue el Yusevis, y que ahora tiene
pues todo el grupo Plasencia es un referente a nivel nacional, es muy importante. Otros que ya no están como producción, como familias que ya no están, como Gabaldón, que ya no tenemos sus empresas, pero otras que sí han logrado mantenerse, como Restaurante Amor, ahora Venegas y Barojas, ¿no? Que en su momento fue esa gran referencia de la fotografía en nuestra localidad, las decoraciones Boston con las alfombras, el rodeo que sigue vigente. Y empezamos a tener muchas concesionarias sobre todo de autos, concesionarias como Bardal, que el papá de Maru impulsó aquí, después le permitió crear su propio negocio en ese campo, ¿no? de los lubricantes y productos para automotriz, uniformes de ANDA, las primeras plazas, va a ser, bueno, Plaza Río, pero va a haber otras plazas impulsadas por este impulso desde el centro con estos planes de desarrollo. Obviamente llegan instituciones como la mía, el Colegio de la Frontera Norte, la Ibero, el Secut, que va a ser un referente importante, y se empiezan a establecer también otros hoteles, que en su momento el Gran Hotel Tijuana pues fue Fiesta Americana, torres como las que se encuentran al lado del Secut, o Síntesis con su posibilidad de crear otra conciencia. Y así llegamos al 86, 2001, una transformación completa de la ciudad, con industria, comercio, servicios al turismo, servicios en general, nuevas plazas, marcas propias. Eso es muy importante. En esta etapa surgen muchas marcas propias, filiales extranjeras, nuevos distribuidores, también la era de los corporativos, pero también el inicio de lo que va a ser la gran expansión gastronómica, que va a reforzar nuestra identidad. Y junto a filiales como Carl's Juniors, pues empiezan a surgir otros proyectos que son nuestros, ¿no? Pero si se dan cuenta, sobre todo en esta imagen, fíjense, solo el pan nuestro dice Established 1993, y eso es algo que nos falta, no lo había dicho, pero los negocios vigentes tienen que mostrar, al menos en sus logotipos, desde cuándo están activos, porque eso nos da sentido. Con tristeza me acabo de enterar de una noticia que me acaba de decir Maros de Smart & Final, luego la comentamos si gustan, pero bueno, estos negocios que van siendo parte. Y finalmente tenemos esta etapa 2002-2026. Sí es la crisis, es la pandemia, pero algo muy importante, es la etapa de las segundas y terceras generaciones de lo que yo espero sea ese rescate por la ciudad. Y aquí no me va a dejar mentir Maru, pues ella es parte de esta segunda generación, gracias a lo que su papá y su mamá le permitieron, pues ella hizo posible, no solo esto, porque ella hizo otras actividades emprendedoras antes de Toque, me lo contó su mamá, pero también surge la cervecería artesanal como un distintivo. Ahí vieron una de las empresas, Mexica, Ramui, y empezamos a tener en oferta gastronómica una posibilidad amplísima, y tener justamente aquí Defender Glass de los Camacho, tercera generación, segunda generación, y empezamos a tener empresas que, aunque son poquitas, en este último trecho ya son de segundas y terceras generaciones. Voy concluyendo. Consideraciones finales. Tenemos un contexto binacional de fuertes relaciones transfronterizas que definen nuestro espacio económico, que son las Californias. Servicios turísticos que van en un gran corredor de Los Ángeles hasta Ensenada, pero si se quiere, mucho más intenso entre San Diego, Tijuana y Ensenada. Empresas del comercio, servicios, exportadores, importadores, ocio, pequeñas industrias, todo esto en un espacio integrado de redes abiertas permanentemente al cambio, a las transformaciones de la ciudad. Si algo tiene Tijuana y sus emprendedores de Tijuana, es que siempre están reaccionando. Perfecto. Gracias. Redes que están de manera permanente abiertas en Tijuana. Tijuana recibe, no es como otras ciudades que se cierra y no eres de aquí, ya no te dejamos hacer negocios. Creo que esto define mucho a la manera de hacer negocios, pero finalmente creo que a veces nuestras fortalezas también pueden ser nuestras debilidades. Esta apertura también implica o permite
invertir en otros lados, invertir en San Diego y no estar atento a lo que requiere nuestra ciudad. Entonces yo creo que ahí hay que ser un poco más autocríticos, pero tenemos trayectorias que se iniciaron de forma intermitente entre el 88 y el 40 y que está dando sus frutos ahora. Familias emprendedoras. Yo identifico una familia, una empresa familiar es esa unidad económica que está creada por padres e hijos, pero una familia empresarial es cuando pasamos a la segunda y tercera generación, donde los hijos y los nietos están creando empresas y no necesariamente tienen que ser del mismo sector del pionero o el fundador. Y tampoco esto implica que no se venda la empresa pionera, se puede vender. Heineken ya no es de Monterrey y ahí está ahora Necma o está Sigma Lapos. Es decir, es cómo apuestas como familia de tu región a mayores posibilidades si no es en el negocio ya del pionero, del abuelo o del padre. Así que eso no importa, no hay que tener miedo a eso. Lo que hay que tener como reto es cómo hacemos que continúe la transformación a través de nuestras familias, de ese arraigo, de esas familias emprendedoras y por tanto de esas familias empresariales. Aspectos específicos, pues tenemos una frontera entre Tijuana y San Diego que debe entenderse en su conjunto permanentemente y las autoridades tienen que ser claras en ese sentido y competentes en ese sentido. Si no hay competencia en esa visión transfronteriza, no nos sirven esas autoridades, no nos sirven. Si no hay claridad de que somos comercio, turismo y que tenemos que tener una ciudad bella para recibir al turismo, no nos sirven esas autoridades, son incompetentes. Entonces, tiene que ver esto con esta idea de expansión de los servicios turísticos hacia México. Lo tienen que entender las autoridades y si no, algo tenemos que hacer como comunidad porque no es posible llegar a estas alturas y tener todos esos hoyos y toda esa ciudad sucia para recibir a la gente que nos viene a comprar. Hay oportunidades en ambos lados de la frontera, ¿no? Ya los decía, no desde el 20, desde antes. Eso hay que tenerlo claro y hay que ponerlo en nuestros negocios, hay que poner established, aunque sea desde 2001, 2000, o sea, es la historia lo que vendemos. Es eso que nos hace ser referente a partir de, y si tenemos 5 años, pero venimos parte de una familia, Fimbres o las que sean reconocidas, hay que ponerle ese branding, que nos reconozcan con esa gran historia que tenemos. Conceptualmente yo les diría que los negocios y las fronteras son un gran campo de estudio. Yo me he especializado en esto. Acabo de estar en París, en el tercer congreso de Business History de Francia, y la verdad, o sea, les ha quedado el ojo así como cuadrado. O sea, no conocíamos dónde estaba Tijuana, no conocíamos toda esa relación con la Panamá California Exposition, con toda esta efervescencia del ferrocarril de San Diego, de los hipódromos. O sea, de verdad creó una idea de una Tijuana distinta, que era con lo que iniciaba al inicio, ¿no? Imaginemos esa Tijuana distinta. Así que los negocios y las fronteras son realmente un campo de estudio que nos permite entendernos. Hay intermediarios, sí, porque necesitamos esos intermediarios de ambos lados de la frontera. Con un capitalismo tardío, que no tenemos 200 años, que no tenemos tampoco los 300 o 400 años de otras partes de México o del mundo, pero tenemos a nuestra frontera y ese es un referente. Además, y con esto termino, Tijuana es una ciudad conectada con el mundo. Y ustedes que son comerciantes, o algunos de ustedes que están aquí que son comerciantes, están conectados con los negocios del centro, pero también en su momento la familia Nelson que traía telas de Asia, el señor Carrillo que traía en Macons todas las novedades, Doria. O sea, estamos conectados con el mundo. La Panamá California Exposition, estamos conectados con el desarrollo de las comunicaciones en pleno 1915, en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Entonces, tenemos esas capacidades, tenemos esa historia, hay que decirla y hay que presumirla y hay que sentirnos orgullosos de esta Tijuana, pero sobre todo hay que exigirles a las autoridades que tengan en cuenta esta historia, porque parece que nacieron ayer, parece que su idea es pues lo de siempre, ganar votos
dar ciertos paliativos a ciertas áreas de la ciudad. No, el este es parte de la ciudad, pero también zona centro, pero también el resto de la ciudad, pero también Hacienda Aguacaliente, que tiene tremendos hoyos, ¿sí? Entonces, playas de Tijuana con un malecón devastado por la ineptitud y la ineficiencia de las autoridades del trienio anterior y del trienio actual. Y seguimos perdiendo porque no tenemos posibilidad de tener un malecón digno, una área digna para nosotros y para nuestros visitantes. Entonces, yo no entiendo a veces esta forma de pensar de los políticos y de cómo entienden la historia de su ciudad. Pero yo creo que habría que hacerles un examen de historia, porque si no entienden la historia de su ciudad, no pueden proyectar una ciudad. Entonces, bueno, a lo mejor seré pesimista, pero no, soy optimista. Y mi trabajo quiero que sirva para que justamente esa ciudad se engrandezca. Y por otro lado, yo le agradezco a la Cámara Nacional de Comercio que me haya permitido hacer este recuento y esta recuperación de casi 1000 imágenes y más de 500 marcas, porque esto sí le podemos llevar a las autoridades y decirles: lee esto, entiende esto, y si tú entiendes esto vas a entender lo que necesitamos como futuro, como planeación para esta ciudad. Pero si tampoco hacemos ese ejercicio de publicar, de dejar en papel lo que hemos vivido en nuestra historia, pues tampoco nadie lo va a saber. Entonces, un poco ese es mi papel como investigadora, como historiadora, y como colega y amiga, pues les quiero decir que sí, seguiré insistiendo desde mi trinchera, pues hasta donde sea posible, pero yo creo que todos tenemos que insistir. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que todos quedamos muy contentos y con ganas de más. Entonces, hay una serie de preguntas. Me llamó mucho la atención que la historia que tenemos nosotros un poquito